Avisa quando já estemos. Perfecto. Bueno, solo Alexis, antes puedes compartir por interno el link para... já aparece acá. Estamos entonces acá en vivo, pues essa iniciativa es parte de algo que nos sumamos IPECAL, que es el Manifiesto por una Nueva Normalidad, en el marco del Congreso de la CLAIP, que básicamente es una articulación de distintas entidades académicas, movimientos sociales, organizaciones políticas, que parte de un mismo principio, que es que, independiente de lo que hablemos, la normalidad que existía antes de la pandemia no debería volver a existir. Para eso, en el manifiesto, que después se busca un manifiesto por una nueva normalidad, está en distintos sitios, el manifiesto ha planteado algunos puntos, pero la idea no es detenerse en eso. La idea, desde la apuesta de IPECAL, es que podamos pensar essa categoria que se está propondo de nova normalidade como que pistas podemos pensar desde o presente para dialogar com essa questão. E bueno, para isso decidimos não echar muito cuento e simplesmente invitamos 4 de nosotros y nosotras que somos parte del equipo IPECAL, y además acá en la propia videollamada se está sumando otra gente de IPECAL que, si le da la gana, también bienvenido sea para plantear cuestiones y problemas, porque ya saben que nos gustamos más de los problemas que de las soluciones. y bueno, a mí me gustaría empezar, pues yo quedé echando cabeça em isso, e me recordei de uma partecita de Mariátegui, que ele habla lo seguinte: seria uma loucura pensar que a mesma fé repetiria o mesmo milagro. Buscad a vuestro alrededor, em alguma parte, uma mística nova, activa, suscetível de milagres, apta a llenar a los desgraçados de esperança, a suscitar mártires e a transformar o mundo com promessas de bondade e de virtude. Quando los habréis encontrado, designado, nombrado, não sereis absolutamente o mesmo homem. Por que eu empiezo com essa frase, não? Porque aí com Andreita, que vai falar pronto, estávamos compartilhando um malestar, que está muito bem distintos planteamientos que surgieron de ese manifiesto, que surgieron del tal libro Sopa de Wuhan, pero ¿cómo se hace? ¿Qué da tierra eso? ¿Qué realmente estamos pensando en términos de proyectos y utopías, en términos de mística, para la constitución de una nueva normalidad? Y desde ahí, me parece, en articulación con eso que dice Mariátegui, que estamos hablando de que muchos estamos hablando de que algo hay que emergir distinto de lo que era lo antiguo en marco de lo que vino de la pandemia, pero no estamos hablando de las mismas cosas. Como he traído un texto que nos compartió Estela, por ejemplo, al interior de IPECAL, existe una apuesta muy clara por parte de los
de los gobiernos de los países centrales, y ahí posiblemente Luis nos puede hablar mucho mejor de eso, que se refleja en la política Biden de una recolocación del Estado como el centro de una nueva normalidad. Pareciera que Europa y Estados Unidos puntean hoy una concepción de reestruturación del capitalismo, y un capitalismo que ya pasa por la decomposición de las formas tradicionales de trabajo, comunidad y encuentro, a través de un rol activo de ese Estado, asumiendo una postura distinta, una postura del gran protector a través de las carencias que se generaron la pandemia de los pueblos. Y mi miedo es, ¿será que esa apuesta de reestruturación del Estado desde una lógica de bienestar social es lo que estamos buscando como sectores críticos? Sería la primera pregunta que me gustaría dejar en suspenso. ¿Por qué? Lo que dice Mariátegui en ese texto es, para mí, el cerne del problema. ¿Hasta qué punto ese rescate del bienestar social, de la centralidad del Estado que propone el gobierno Biden, no es más que una racionalidad sin fe de un pasado que no se va a devolver y sustituir un pasado inmediato para un pasado anterior, de la lógica del New Deal estadounidense, replicando en distintas dimensiones, reproduciendo los mismos parámetros de desigualdad que reprodujo en los 60, 70 en América Latina, y que simplemente lo que va a ofrecer es tal vez una mejor gestión de la pobreza y nada más que eso. Dentro de esta cuestión, yo me pregunto, ¿dónde que están los lugares potenciales de reactivación de fe y potencia para la construcción de una mística que nos permita reconfigurar esa nueva normalidad fuera de reencenar la lógica del bienestar social propuesto por Estados Unidos? Y para eso, yo tuve el privilegio de, acá en Brasil, hace poco, tener un espacio de compartencia con algunas mujeres, entre ellas una intelectual brillante llamada Julia Santos, que, reflexionando desde su propia experiencia como militante política, habló algo que me pareció muy potente, que dijo que su relación con la comunidad es problemática, porque la comunidad demanda mucho de ella, la angustia, y por veces piensa en dejar el trabajo territorial. Pero que a su vez, un amigo le dijo, y ella está de acuerdo, que si deja el territorio, ella se marchita. Porque se a su vez muchas angustias de estar implicado en un proyecto conjunto en una comunidad nos perpassa aún más si es desde una lógica divergente de los modelos hegemónicos. No es fácil sostener proyectos alternativos. Nosotros de IPK lo sabemos muy bien. A su vez, la única posibilidad de crecimiento es el territorio fértil de esa comunidad, que es lo que ella planteó. Y en eso, pues, eso es parte de algunos planteamientos que estoy haciendo junto con otra persona también de ese proyecto ético-político que es IPECAL, que se llama Gabriela Jiménez,
Pues de eso estamos pensando un desafío muy grande que tiene mucho que ver con la discusión de la pedagogía del bonsai de esta élite, que es, pareciera que la invitación de la nueva normalidad y la reconfiguración del Estado como el Estado benefactor que va a superar las desigualdades, los problemas climáticos, los problemas de paz, los problemas de educación, quiere envolver a los sectores divergentes, plantas ornamentales. Sacarnos de nuestros territorios, establecer proyectos institucionalizados y fragmentados, hacernos reivindicar un lugar desde la inclusión en ese estado benefactor, entonces, que buscamos la ropa para identificarnos, sea como indígenas, pueblos étnicos, sea como neurodivergentes, sea como mujeres, sea como sectores de barrios populares, querendo que nos nombremos ahí y dentro del vacío ornamental, fuera del territorio donde surgen nuestras inquietudes, donde surge nuestro corazonar, obedezcamos a una lógica de regimiento en clave de eso. Y si eso tiene algún sentido, pareciera para mí que la gran discusión del momento histórico es cómo no caer en esa lógica de que los derechos emergentes de todo el proceso de exclusión del capitalismo que se está generando y que se acentuaron desde la pandemia, no nos pasa por un proceso de simplemente reivindicación de derechos ante el Estado, que se está proponiendo como benefactor, pero cómo gestionamos nosotros mismos en lo micrológico nuestras pequeñas revoluciones de sentidos de esas nuevas normalidades. Que essas novas normalidades não sejam um eje grandote de um manifesto que tengamos uma pauta para a disputa do poder do Estado. Pero que a nova normalidade que estamos falando seja nada mais que uma reconfiguração de sentido territorial, em particular, desde as distintas experiências já existentes que nos obligamos a ser en el marco del abandono del sistema durante la pandemia. En distintos países, en particular Colombia y Chile, que como nos recordó Rafael Agassino hace hace como un mes, justamente por serem los lugares en América Latina donde el proyecto del capitalismo totalitario fue más bien exitoso, no restó más nada sino crear desde el territorio alternativas. Aí Danielo vai falar melhor que eu, pero que também é uma enseñanza de los compitas de Chiapas. Creo que o grande desafio, quando hablamos de nova normalidade hoje, é reivindicar esses espaços não como espaços que emergieron ante uma crise del sistema e que foi uma estratégia sencilla de sobrevivência e que agora que o Estado benefactor está dispuesto a ocupar novamente su lugar, renunciamos a ellas e nos volvemos em um marco de debate com a institucionalidade para suplir, para criar demanda de novos direitos. Pero mais bem lo contrário, decir, toda essa lógica que estão propondo é parte da mesma crise. E uma crise que já não nos sirve. E que em las alternativas pequeñas, desde as ollas comunitárias, as campanhas de donações, as ocupações de moradia, as estratégias de autogestão educativa, cooperativa, que venimos gestionando ante o abandono do Estado, aí está a potência. E não reemplazá-las por
un espacio para hacerlo desde lo institucional. ¿Cómo reivindicamos nuestras prácticas? No como un tampón, no como un vacío, cubrir un vacío mientras el Estado no asuma su responsabilidad, pero como el espacio de potencia y transformación y lo que nos da fe y creencia para la constitución de una mística colectiva que proponga efectivamente enterrar de una vez por todas la normalidad existente. ¿Cómo resonamos desde lo que creemos profundamente? Y acá en Pecal está eso, como nosotros creemos en el proyecto. Estamos acá. Claro, la paga siempre viene bien, pero hay una apuesta colectiva de que tenemos que cuidar el pensamiento crítico, que tenemos que gestar nidos de sentido para que la gente, desde sus múltiples experiencias, desde sus pensares de sentir, se pueda encontrarse, respirar, relajar y crear y restablecer una capacidad perdida, como nos decía Bernard Stiegler, en ese capitalismo totalitario contemporáneo de la emergencia de las plataformas digitales, que es la capacidad de contemplación. Tomarse el tiempo para pensar, que es el granito de arena que ofrecemos como IPECAL. Crear un nido donde la gente tenga tiempo para pensar. Desde sus prácticas, desde su experiencia, y no desde una lógica de reclutamiento y creación de un programa y un currículo que da las respuestas para los problemas emergentes. Quería empezar con eso y pasar la pelota para quien quiera de Andrea, Danielo y Luigi. A ver, yo puedo empezar. Como ahí. Bueno, muchas gracias por tus provocaciones. Me parecieron interesantes. Sobre todo, me gustaría hacer un comentario así sobre lo que mencionas de Estados Unidos, ¿no? Y de esta reestructuración del Estado por un bienestar social. La situación con la pandemia. Bueno, primero, Biden también es una respuesta a Trump, ¿no es cierto? Entonces está buscando un contraste, está buscando una diferencia. Y los republicanos han demostrado desde hace ya mucho tiempo que tienen mucho más poder que los demócratas, porque están unidos en algo. Biden necesita que del lado demócrata tener un sentido unificador también. Y esto, lo del bienestar social, es cierto que está yéndose por esa idea que muchos gobiernos de la izquierda le gustaría, en América Latina, que le gustaría poder tener esas políticas sin tanta bulla, ¿sí? De que puedan avanzar esas políticas gubernamentales de bienestar social. Y lo primero que quiero decir sobre eso es que se necesita. O sea, lo que Trump hizo, la cantidad de inmigrantes que estaban esperando al otro lado de la frontera, en tierra de nadie, junto al río, víctimas de traficantes, de mafias, en donde la vida valía nada. Han estado años esperando ahí durante el gobierno de Trump. Biden ha abierto las puertas para que tengan refugio en los Estados Unidos. Y están viniendo, y las historias que están trayendo son terroríficas de lo que han vivido. La pandemia también dejó sin trabajo a mucha gente, mucha de esa gente indocumentada, que salió de Honduras, por ejemplo, por la violencia, y les están llegando fondos económicos para ayudarlos. Y si no les llegan esos fondos, pierden su casa. No tendrían dónde dormir, ¿sí? No tendrían qué comer. Mucha de esta gente que está cruzando la frontera, que ha estado años en la frontera, sus hijos e hijas no han ido al colegio. O sea, 2 años, 3 años han perdido la escuela y ahora tienen acceso a la escuela, a la educación gratuita, sin que nadie les pregunte de dónde vienen, ¿sí? Y les están dando
comida en la escuela y también un espacio para actualizarse, tutores. Entonces es cierto que hay una estrategia de bienestar social y es porque un grupo de la población que necesita de ese espacio lo está asumiendo. Entonces, que hay una necesidad concreta para traer a polo a tierra esas políticas, o sea, sí se necesitan. La cuestión que a mí me parece importante de esto son dos cosas, ¿no? Es la primera cosa que es la polarización, que ya nos hemos dado cuenta en todos lados. Trump y Biden están en lugares opuestos, ¿sí? ¿Y qué hay en el medio? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué cosas se está cocinando en el medio o si se permite pensar lo que está en el medio desde el bienestar social, de un lado, ¿sí?, casi extremo, al otro lado desde un espacio fascista, xenofóbico, ¿no es cierto?, matonesco. Entonces, eso es una de las cosas que me gustaría decir, la polarización. ¿Qué está, que tú también trajiste, las plataformas virtuales, que le dijiste plataforma de la contemplación, ¿no es cierto? Y que este mundo algorítmico nos está juntando a través de las plataformas, nos ha juntado con gente que piensa como nosotros. O sea, hay una tendencia ahorita a la polarización que en verdad se ha perdido la capacidad de dialogar. Entonces, ¿cómo recuperamos esa capacidad de dialogar? Creo que es uno de los retos que hay que verlos. Y lo otro que en América Latina se ha visto en general es la unidireccionalidad de la solución de los problemas. Cuando COVID empezó, todos se fueron por la misma estrategia. Quédense en su casa. Bueno, ¿qué pasó con hacer ejercicio? ¿Qué pasó con, no sé, buscar lo social, buscar alternativas sociales que no sean quedarse en su casa? Y además la irracionalidad y lo absurdo que sucedió después de eso. A los pocos meses, al mes, a los 2 meses, la gente ya estaba fuera, loca porque no podía estar en su casa y la policía los arrestaba, por lo menos en Perú. La policía los arrestaba, los metía en la cárcel y se contagiaban de COVID en la cárcel. O sea, si era eso para que no se contagien de COVID, ¿cómo era posible que estaban arrestando y en la misma cárcel se estaban contagiando de COVID? O sea, no hay una lógica, no tiene sentido, no hay un sentido de lo que está haciendo. Entonces, a mí me parece que eso es clave, la unidireccionalidad y la polarización que no permite el diálogo, viene desde un interés por el control, movido por el miedo, y este control genera violencia. Y el miedo también es bien importante. Y otro ejemplo absurdo. Apenas empezó COVID, desapareció el papel higiénico a nivel mundial. O sea, ¿cuál fue el sentido? O sea, ¿por qué se perdió? O sea, el miedo, ¿qué cosa es lo que está haciendo el miedo? Y para ponerlo de nuevo en lo político, porque sí me llama mucho la atención cómo estás criticando el estado de gobierno, el estado como estado benefactor. En Perú, en una semana, tuvimos 3 presidentes, ¿sí? La primera semana de noviembre. Y el primero que estaba también era reemplazo, el que fue elegido por la gente. Durante un periodo de 5 años, hemos tenido 4 presidentes distintos. Ahora que han habido elecciones, ha salido en Perú, alguien de la izquierda. Se ha luchado, salió elegido y por 5 semanas más o menos se ha luchado. La candidata que estaba en segundo lugar ha traído el fantasma de Venezuela y el fantasma de Chávez. Si bien este candidato que ganó no movió un dedo, el miedo lo que generó es que suban los productos, desaparezca el gas, la gasolina suba
y la gente de empresa ha sacado todos sus dólares. La mayoría de dólares que ha podido sacarlos del país los ha sacado, que el valor del dólar se ha ido arriba. No ha habido nada, absolutamente nada, que la persona elegida como presidente ha hecho para generar un estado de crisis. Y en verdad la estabilidad política, la clase política tiene muy poco valor. O sea, no hay, o sea, no hay una clase política en el Perú, ¿sí? Y que en muchos países también se está cuestionando. Entonces, solamente digo eso porque el miedo genera tantas cosas en nuestros países de América Latina que tener un Estado, una clase política, algo estable a nivel político, creo que es súper importante. Entonces, antes de hablar del Estado benefactor, es tener algo de Estado, algo de plataforma en que agarrarnos, cómo se construye, y también la clave es desde lo micrológico. Y ese es lo inicial que me gustaría decir. Gracias, Joao. Gracias, Luis. Bueno, hola. Bueno, yo me presento primero, ¿no? Soy Andrea Castillo y hago parte también aquí del IPECAL. Yo voy a dar como, para continuar con esto del rescate y la importancia de lo micrológico, algunas pistas quizás metodológicas, ¿cierto? Bueno, tenemos una pregunta que nos convoca y es: ¿qué nueva normalidad nos invita al presente? Y habría que tener en cuenta que para hacer una lectura de presente es necesario recuperar este sujeto histórico y cultural que está viviendo en este momento, ¿no? En este momento de pandemia. Y esto de la nueva normalidad, no me gustaría abordarlo desde allí, sino más bien como desde el ejercicio de pensar nuevos campos de posibilidades para construir futuros desde lo micrológico. Y para ello, pues, he pensado como algunas preguntas que quizás logren detonar aquí alguna discusión, pero también es como para motivarlos a que retornen sobre sí. Entonces, pues bien, si bien hemos visto que la pandemia ha develado un sinnúmero de desigualdades sociales, nos hemos detenido a preguntarnos la pandemia qué ha develado de nosotros mismos como sujetos, qué nuevos sentidos y significados han surgido en esta experiencia de pandemia, o mal que bien, hemos logrado develar y poner bajo sospecha esos sentidos y significados que nos han configurado como sujetos, y qué de lo que hemos aprendido podemos y queremos hacer perdurable. ¿Cómo es que se ha venido reconfigurando estos sentidos y significados a través de un tejido histórico que nos configura como sujetos históricos? Entonces, pues desde el IPECAL, ¿para qué construimos estas preguntas? Para recuperar el sujeto y su subjetividad, para recuperar lo micrológico como camino de transformación, y justo para pues no quedarnos en estos diagnósticos, ¿cierto? Que se enmarcan como en el deber ser, en lo que debería pasar, y que pues desafortunadamente tenemos como única salida pues exigirle al otro o a este estado benefactor que nos resuelva la vida. Pero entonces ahí pues uno se pregunta, bueno, ¿qué es la transformación? O sea, ¿cómo es que podemos recrear un nuevo campo de posibilidades en este ejercicio de recuperar el sujeto? Y hay algo que con frecuencia traemos desde el IPECAL y es sembrando y caminando, ¿no? Que tiene que ver con esta ampliación de conciencia del sujeto, cuando recupera su subjetividad, sus sentidos y sus significados, sus maneras y sus formas de interpretar y de vivir, digamos, este contexto de pandemia. Surge la necesidad, pero también la capacidad creativa para darle salidas a las necesidades y a los malestares develados en ese ejercicio. Entonces, es en ese ejercicio de historicidad donde podemos hacer una lectura crítica, pero también agradecer a estos que nos preceden, asumir la responsabilidad de este presente convulso y abrir entonces campos de posibilidades para un futuro que para nosotros tenga más sentido.
Y esto con el objetivo de romper pues estas lógicas canónicas y parametralizadas del orden dominante, pues es preciso develar el campo entonces emocional, simbólico y experiencial de nosotros como sujetos. En este sentido, pues la labor de nosotros como científicos sociales del IPECAL no está en hacer el esfuerzo de acomodar a múltiples y distintas apuestas teóricas a lo real, a la realidad, perdón, sino más bien de recuperar este sujeto, pues para develar los sentidos comunes y poder reconfigurarlos. Es decir, lo que nosotros conocemos como construir conocimiento crítico. Entonces, la posibilidad que nosotros tenemos en esta coyuntura, que la nombramos como pandemia, es cohesionarnos desde un malestar, ¿no? Desde una necesidad. Tendríamos que preguntarnos para eso, pues, cuál es el malestar y la necesidad que nos convoca, para que desde lo micrológico podamos darle sentido y perspectiva a esa necesidad y reconocer las múltiples responsabilidades que tendríamos cada uno de nosotros como sujetos. Y para llevarlo un poco esto más a lo concreto, y muy concreto diría yo, a partir de lo que viene trayendo Luigi y Joao, pues yo me atreví a hacer esas preguntas, ¿no? ¿Cómo es que yo desde la vida cotidiana he venido sintiendo, pensando y experienciando esta pandemia? Y traigo a colación este sujeto en el que hago parte, y es qué significa ser mamá, mujer y trabajadora en este contexto de pandemia. Y pues ponerlos como a dialogar con estas interpretaciones que hacen los últimos estudios de cómo es que vive la mujer trabajadora y mamá este escenario. Y se dice, bueno, que se ha sumado, o sea, han sumado muchas labores en un mismo espacio donde esta mujer se ve como en tensión y que se reduce, digamos, a una pregunta que se hace desde estos estudios, y es, ¿cómo contengo a alguien si yo estoy peor? ¿Cómo contengo a nuestros hijos? Y yo creería que es una pregunta que no surge ahora, es una pregunta de que pues surge justo en el mismo momento en que nos reconocemos como madres, y que tiene que ver con esto de que no podemos contener el malestar de nuestros hijos, sino que más bien los callamos, y justo porque no sabemos reconocer y no sabemos tramitar las emociones propias, ¿no? Eso es un síntoma de hace años, no de ahora. Y estas investigaciones han nombrado algo que a mí pues, me resuena o me hace reflexionar, y es que devela como un síntoma de desigualdad de género, donde promueven como resultado o como apuesta es repartir las cargas que están sumidas hacia la mujer. Pero ojo porque estas interpretaciones o estas lecturas están pensadas dentro de una lógica de productividad, o sea, una mirada econométrica de este fenómeno, porque están pensadas entonces a que la mujer se le está reduciendo la posibilidad de tener mejores condiciones laborales. Y cuando yo me detengo en esta frase de repartir cargas, me detengo a pensar, bueno, ¿cómo así que las cargas y cómo es que las asociamos a esto del sacrificio? ¿Cómo fue que fuimos construyendo esta idea de que cuidar a nuestros hijos, de que hacer las labores domésticas y de que trabajar son una carga? Y yo creo que esto surge en el mismo momento en que perdimos el sentido de dichas labores. Entonces, preguntémonos cuál es el sentido y el significado, por ejemplo, y para centrarnos un poco en el cuidado de nuestros hijos y en el acompañar de las tareas escolares de ellos. Cuando nos pensamos en los sentidos y significados que allí se anidan, se abre un campo de reflexiones y encuentros para mí muy potenciadores, que no solo está para que la mujer entonces ahora disfrute el cuidado de sus hijos y el acompañamiento de sus actividades escolares, sino para que se activen estas redes familiares y sociales y de juntanza, para que todos sintamos y reflexionemos sobre cuál es el sentido de hacer esta labor, que hilvana de alguna manera nuestro día a día y que no solamente se reduce a esta experiencia de la pandemia.
Y yo pienso que si no nos pensáramos desde allí, seguiríamos proyectando nuestra vida desde el sentido de la productividad, un sentido que desvaloriza las otras labores a las cuales nos sumamos y tejen nuestra vida cotidiana. Y son potenciadores en la medida en que, digamos, ahora en la pandemia, hay esto que conocemos ahora como la alternancia, ¿no? Y donde de a poco se van sumando estudiantes, quizás no más de 15, y a mí ese estado en el que estamos me parece maravilloso. Y maravilloso no en el sentido de que entonces los docentes asumen la carga y en unos días y en otros días asumimos la carga nosotros, sino que da la posibilidad para que juntos reflexionemos cuál es el sentido de esa labor y para qué lo hacemos. O sea, para qué es que los estudiantes o nuestros chiquis están incursionados en un proceso de formación y qué campo de posibilidades podemos ver allí. Entonces, ante la pregunta que hoy nos convoca, yo creería que el campo de posibilidades está en recuperar cuál es el sentido de las labores que hilvanan nuestra vida cotidiana. Pues en este caso yo traigo como lo que significa ser mamá, mujer y trabajadora, además soltera en este caso, sino que también todos y todas nos pensemos cuál es el sentido de nuestras labores. Eso es como en lo concreto lo que quería compartirles. Daniel. Sí, sí, sí. Bueno, pues antes que nada, agradecer a todos los que nos escuchan. Eh, Igual me presento, soy Danielo, originario de un pueblo celtal de acá en Chiapas, Oxchuc. Tengo 52 años, me parece que es importante decir que tengo 52 años, por eso estoy hablando al final. Eso hay que decir que eso es mentira, porque el pacto era que íbamos a hacer por orden de altura en escalera invertida. Empezamos del más alto al más bajito. Entonces no es por tener 52, es sí por tener 1,63 m. Pero es que, 63, 63 de estatura. No, pero 52, digamos que estoy hablando como abuelo, pues. Y los abuelos hablamos al final. Por eso estaba diciendo que soy de un pueblo celtal, ¿no es cierto? Bien. Tengo que esperar el luchas entonces. Y verdad. Una de las primeras consideraciones que yo hice para poder como organizar algunas ideas en este espacio fue hacerme la pregunta, ¿no? De qué onda con esto de la nueva normalidad, porque lo que nos está invitando este conversar es qué nueva normalidad nos invita el presente. Y me hago como dos grandes interrogantes, ¿no? Una cosa como reconocer esta nueva normalidad como una categoría de orden hegemónico que nos está de alguna manera orillando a reconfigurar nuestras relaciones sociales, ¿no? Y esto nos enseña de alguna manera, o nos está enseñando de alguna manera a resignificar el otro, pero a resignificarlo como un problema. Es decir, cuando nosotros en diversos espacios de pronto vemos a alguien estornudar, toser, tomamos inmediatamente distancia. Hay una especie de rechazo hacia lo otro. Una de las necesidades más importantes del ser humano, que es la necesidad del apapacho, es la necesidad de estrecharse los corazones, objetivamente nos lo prohíbe esta nueva normalidad. Por lo tanto, ¿no? Me parece que una consideración interesante es la siguiente, ¿no? ¿Cómo sacar todas estas palabras del cerebro y dejarlas que atraviesen más por el corazón? En ese sentido, creo necesario algo así como decir que una de la anormalidad debería de ser una de las exigencias máximas de esta normalidad. ¿Sí? Eso me parece que pudiera ser interesante. Ahora, ¿cómo podemos pensar, cómo podemos sentipensar este momento, este tiempo inédito en el que nosotros nos estamos encontrando? ¿Cómo pensar este presente, el presente desde la pandemia que estamos viviendo entonces en su globalidad? Es posible, esa es una posibilidad, pero también cabe
otras posibilidades, como por ejemplo, también lo podemos pensar desde lo que se nos está develando en los pueblos, en las localidades y por supuesto en los sujetos concretos, como ya apuntaban a Andrea, desde eso micrológico y cómo desde eso micro entonces podemos hacer lecturas desde el sujeto concreto. Y me parece que ahí hay como cosas interesantes en las que podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, específicamente acá en Chiapas, desde donde les estoy hablando. Em, hoy encontramos en municipios indígenas compañeros que están siendo desplazados de sus territorios. Están siendo desplazados porque hay un posicionamiento de cárteles, ¿no? Eso que no viene siendo nuevo, sino que ahora lo estamos viendo con mayor objetividad. Eh, pero que sin duda alguna desde antes de la pandemia estaba ya sucediendo. Ahora, esto me ha llevado a plantearme como una pregunta, ¿no? Los pueblos indígenas, ¿desde dónde están como luchando por recuperar sus espacios, ¿no? Y desde 1974, específicamente en Chiapas, hay como esa necesidad de volver a la raíz, volver a la raíz. Y para poder volver a la raíz es volver a la palabra, volver a encontrarnos con el lenguaje. ¿A qué exigencia nos lleva esto? A, a la siguiente, ¿no? Es, si tenemos que volver a nuestra raíz y para poder lograrlo necesitamos volver al lenguaje, hay la necesidad de despatriarcalizar el lenguaje. Hay que quitarle toda esos matices patriarcales al lenguaje. No por nada a la primer lengua que adquirimos los seres humanos se le denomina lengua materna, porque uno de alguna manera, con quien mayor convive uno es con la madre. Y el lenguaje que nosotros empezamos a adquirir con la madre está cobijado de mucha ternura. Eh, pero ¿por qué de pronto cuando vamos nosotros creciendo, nos vamos tomando distancia de ese lenguaje? Y de pronto pareciera ser que lo llevamos tanto a la cabeza y que empezamos a descorazonar las palabras. Entonces se vuelve interesantísimo volver nuevamente a corazonar el lenguaje, pero para eso entonces es muy necesario, siento, que eh, reencontrarnos con las voces, con las palabras de las mujeres. Ahí podríamos entonces encontrar estos matices, ¿no? De las nuevas normalidades, ¿no? ¿Por qué planteo esto, no? Porque, por una cosa muy interesante, ¿no? Y obviamente me sitúo en el lugar desde donde hablo. ¿Y cuál es este lugar? Desde no solo geográfico, sino también desde una especificidad histórica. ¿Y cuál es esta? La especificidad histórica de lo que dije al principio, ser originario de un pueblo indígena. Los pueblos indígenas que entonces han sido despojados de muchas prácticas, de sus mismas lenguas y luego se les ha impuesto algunas y eso se ha hecho a un costo muy alto. Entonces, desde 1974 en Chiapas empieza a suceder como ese movimiento de la reivindicación de nuestras lenguas, de nuestras culturas. Pero en verdad lo que se está planteando ahí es esta reivindicación de los sujetos concretos, ¿no? Y de los sujetos colectivos. Ahora, para poder lograr todo esto es necesario contemplar, aprender a contemplar la vida en todo el instante, en cada instante, la vida como ese instante vital eh, que nos está sucediendo y que ahí va aconteciendo nuestra existencia. Recoger la vida, recogerla a través de los sueños, que nos permita
crear, reinventar, pero sobre todo que nos permita dialogar a través de campos simbólicos diferentes, que, que, la- que esos campos simbólicos nos den como esas nuevas oportunidades de ir como reconfigurando la existencia misma. Por ejemplo, eh, en Chiapas, este movimiento del que yo les estaba hablando, ¿no? Les voy a leer algo que es muy interesante y luego me detengo a hacer como una breve compartición de lo que, el sentido que tiene todo esto. Y dice así, les voy a contar una anécdota que me gusta decirlo. En 1992, Patrocinio González Garrido, gobernador del estado de Chiapas en ese entonces, quería hacer que el festival, un festival indígena, se llevara en Toniná. Pero como en ese grupo de intelectuales habíamos tomado el acuerdo de que el festival Mayazoque no se haría para turistas, entonces un día Andrés Fábregas me llama. Era yo jefe del Departamento de Culturas Étnicas y dice, el gobernador quiere que hagamos el festival en Toniná para darle más auge, popularidad. Ya sabía que, ya sabía qué era lo que quería. Van a llegar muchos turistas y los indígenas iban a pasar a segundo plano. Entonces le dije, me vas a disculpar, Andrés, pero hemos decidido, ese grupo de intelectuales que tú promoviste, que no vamos a hacer el evento en ningún centro turístico. Se quedó sorprendido Andrés. Entonces me dice, bueno, ¿y qué le digo al gobernador? No sé. Pero esa es nuestra decisión, esa es la decisión que hemos tomado. Y a los 2 o 3 días me llama, claro, yo salí de su oficina con el ánimo abajo y dije, mañana o pasado ya me estoy yendo de aquí. Días después me llama y me dice, no tengas pena, el gobernador está de acuerdo en la decisión de ustedes. Es valentía lo que se necesita. A veces un poco de rebeldía, pero rebeldía sana, digna, ser institucionales, siempre, pero no serviles. En ese sentido, esto me parece que es muy importante, como de pronto todas las emergencias que surgen desde los pueblos que están en una lucha, eh, como de pronto las estrategias del poder, ¿sí? Se apropian de los discursos, desterritorializan y luego los vuelven. Y entonces cómo estas nuevas estrategias de despojo se van innovando. Y ahí lo que nosotros tenemos que encontrar como esos dispositivos que nos permitan a reencontrarnos los unos con los otros, pero a reencontrarnos como desde abajo, desde nuestros sentires más profundos, que nos permitan entonces repensar y reconstruir esta normalidad para este tiempo presente que nos está exigiendo nuestra humanidad. En principio de cuentas, eso quisiera apuntar. O que ustedes hablan me hace reflexionar varias cosas que me gustaría de articularlas, ¿no? Pues... Ay, alguien está con... Ya. Espera, vou ter que silenciar primeiro a Daniela, porque senão eu não consigo falar. Bueno. Acá, la primera cosa que me llama atención es lo que Luis Enrique habla de la polarización, porque me resuena un debate que estamos teniendo, por ejemplo, en Brasil, sobre la cosa de tener que unirnos para sacar a Bolsonaro, toda esa joda. Y ahí yo, desde esa lógica de lo que Luis está hablando de la unidireccionalidad de la solución de problemas, la pregunta que yo me haría es, ¿qué perdemos al definir que todo vale para combatir el fascismo? Queria empezar desde isso, porque é um hecho real. Estamos vivendo um processo de crescimento de uma lógica conservadora no mundo, e em particular em América Latina. Como ganhou Pedro Castillo, pero quase ganhou Keiko. Em Brasil está Bolsonaro. Nós sabemos aún que se vão inventar em outros países, pero é um risco iminente. Colômbia nem hablar.
que allá ya son expertos en tener gobiernos fascistas, ¿no? Pero lo que me parece, y ahí yo rescato nuevamente a Mariátegui, porque justo ese texto que yo cito es un texto que él escribe, que está en su colectánea de Alma Matinal, que él está viendo el ascenso del fascismo italiano. Y cuando estaba en viaje en Europa, ¿no? Y la pregunta que le hace es justamente, ¿por qué que la socialdemocracia y el propio Partido Comunista Italiano no están dando cuenta de eso? ¿Qué están perdiendo que los fascistas sí lo estaban logrando hacer? Y podemos transponer eso para la realidad actual. Por ejemplo, el caso de Brasil. Bolsonaro no ganó simplemente porque el gobierno, por las crisis internas del gobierno petista y cosas y tal. Bolsonaro construyó comunidad a través de la articulación con los sectores evangélicos. Los sectores evangélicos hoy, en Brasil, son los sectores que más tienen despliegue territorial y construcción de sentido desde el sujeto y su subjetividad. Y son la base constituyente para el gobierno Bolsonaro hoy. Que eso habla del contexto que estamos hablando. Que el propio, ya en esa lógica de diálogo, que el propio fascismo está haciendo, que nosotros no lo estamos haciendo. Y ahí entra, por ejemplo, la relación con el Estado. Porque, por ejemplo, está muy bien lo que dice Luis Enrique, pero ¿qué hace con ese inmigrante que incluye? ¿Qué sentido le da? Porque, por ejemplo, yo no conozco la realidad en Estados Unidos, pero fui inmigrante en Barcelona. Y básicamente todo muy lindo, siempre y cuando estés incluido bajo las lógicas de hacer parte de aquella sociedad. Esa es la condición que nos dan a los migrantes. Y podemos tener un frutico de exotismo, como decía un gran amigo, Abuena FBA, y en clave de lo que dijo Danielo de la Papacho, ofrecer un poquito de sanidad a una sociedad tan enferma, y por eso que toman los corpos de los inmigrantes y las inmigrantes en países como Europa y Estados Unidos para hacernos las parejas, los profesores y profesoras de baile, algo que dé un poquito de sanidad a corpos altamente enfermos desde su individualización. Un poquito de amor para que es el lugar desde el cual se permite incluir la gran mayoría de los inmigrantes. No es casual que la política más efectiva de normalización de la inmigración es el casamiento con europeos estadounidenses. Desde eso, André hace una pregunta muy potente que es, ¿cómo contengo a alguien si estoy peor? Y cómo antever la cuestión del sentido perdón, ella dijo, para ser bien específico, el sentido de productividad. Y ahí quiero entrar en diálogo con cuestiones que está trayendo Danielo, que me parece muy potente desde ahí, que es justamente, acá en esas experiencias que tuve en Minas Gerais, surgiu algo muy fuerte, que es cuando un representante de un territorio, de una comunidad, transita la institucionalidad, les hace recordar que ese espacio no es suyo. Y la violencia que se ejerce sobre el cuerpo de ese individuo transborda en la comunidad porque ese individuo, por no se sentir acogido, violenta la propia comunidad desde la cual emerge como representante. Y creo que eso hemos podido ver en varias experiencias
en América Latina, no solamente en la política institucional, pero en las universidades. ¿Cuántas veces los profesores y profesoras, que deberían ser los profesores críticos y todo, traspasan la hostilidad del medio académico hacia los que son divergentes a los estudiantes? Y ahí entra una cuestión desde el corazonar que está diciendo Danielo, que es cómo salimos de esa estrategia de despojo desde el apapacho. Y que el apapacho produzca acogimiento, incluso si decidimos disputar elementos institucionales. Y ahí, ya que Danielo trajo el saber indígena, yo traigo el saber de las tradiciones religiosas de matriz africana. Hay un pensador muy potente que se llama Luis Rufino, que resgata el lugar que los malandros tienen en la epistemología de las religiones de matriz yoruba. Y lo que hicieron los esclavos en la tradición, cuando fueron despojados de sus tierras en África y quisieron mantener su fe vigente en la América Latina. Algo muy sencillo. Pues la energía que yo cultivo es el hierro y la capacidad de transformación innata al ser humano en su relación de armonía con la naturaleza, que se representa por el hierro. Lo llamamos de Ogún, pero si quieren que llamemos de San Sebastián o de San Jorge y que prendamos velita en una iglesia católica, lo hacemos. No tenemos problema. Desde que el sentido sea el nuestro. Desde que el punto de anclaje místico del sentido sea el nuestro. Y no tener que pasar por un proceso de conversión, de dejar de creer en Ogún y solo creer a San Sebastián y a San Jorge. Quien demarca el sincretismo somos nosotros. Nuestro sentido, nuestra subjetividad, nuestro territorio y nuestra comunidad. Si desde ahí decidimos disputar espacios institucionales, utilizar de la malandraje, lo hacemos. Como hacemos en IPECAL. IPECAL es un gesto de sincretismo. Utilizamos, pues, podemos, si quieren que presentemos un currículo, si quieren que presentemos un plano de estudio para la titulación de maestrías y doctorales, lo hacemos, pero bajo nuestros términos. ¿Cuál es el coraje que tenemos hoy de definir esos términos? ¿Y cuánto del desespero y la necesidad que se está generando desde el régimen capitalista nos está haciendo negociar nuestros términos y nuestra fe? Para mí esa es la pregunta central y estoy totalmente de acuerdo con Andrea, que eso no pasa por un programa de DVC, pasa por un reencuentro consigo mismo y con nuestras comunidades y nuestros territorios, con nuestra subjetividad, como dice, con ser mamá, que abre un campo de posibilidad inmenso, con el ser indígena de Daniela, con el ser inmigrante de Luis. Yo creo que lo máximo que me identifico es un burlón, pero ahí estamos. Pero, ¿qué sentido damos? ¿Cómo esa nueva normalidad es bajo nuestros términos? Que no pasa por una reivindicación de un programa estatal, de un programa institucional, de sonreír y aceptar que nos dé una disciplina optativa para hablar de nuestras comunidades en universidades o que quedamos felices porque hay proyectos de extensión desde el cual llega algún beneficio o la famigerada cooperación internacional. ¿Cuál es el orgullo que nos hace sentir útiles a nuestras comunidades? Que fue algo que yo escuché en la ocupación, en las ocupaciones urbanas acá. Que nos hace sentir útiles, que nos hace sentir dignos en la reivindicación de la vida con el propio territorio y con las propias comunidades.
Porque una de las magias que hace el sistema dominante es hacernos creernos inútiles e indignos. Lo que Juan José salió, pero él habla del despojo sutil, que es eso, que es la constitución de un orden simbólico que nos hace sentir tan inferiores que aceptamos el pensamiento dominante y acoplarnos al pensamiento dominante. Y más grave, agradecemos el poco espacio que ellos dan bajo la excusa de la democracia. Y no, y eso aprendí mucho con Abuy, que decía algo que es muy importante, que decía, esa gente es perezosa y cree que lo que están escribiendo es la verdad. Y nosotros tenemos tan interiorizado el colonialismo que no tenemos coraje de hablar nuestros sentidos, nuestras creencias, que son mucho más potentes. Y ahí recordar a nuestra querida Alcira, que transmutó recientemente con la cuestión de los bárbaros salvajes. ¿Qué somos nosotros y nosotras? ¿Qué potencia tenemos nosotros y nosotras? ¿Qué fertilidad nos da la tierra que pisamos para caminar y sembrar? Y con las personas con quien corazonamos y nos apapachamos y aprendemos tanto. Y a partir de eso, ¿cómo definimos los términos de relación con los demás? Como bien dijo Andrea, no en un término de pedido, mendicancia, como decía Glauber Rocha, pero desde un término de dignidad. ¿Dónde reside la dignidad de nuestras creencias, de nuestra fe, para definir lo innegociable de nuestras propuestas ético-políticas? Me parece que esa es la pregunta que antecede a una nueva normalidad. Porque si no vamos a estar ensayando racionalidades sin fe de lo que ya conocemos, como el bienestar social, como las políticas de bienestar social. Entonces, todo mundo ahora ilusionado porque Biden está haciendo lo mismo que decimos que queríamos hacer en América Latina, en el peligro del ciclo progresista, etcétera, etcétera, etcétera. Y vivemos, por ejemplo, el caso de Brasil, la ilusión de que el regreso de Lula va a volver todo maravilloso. Y la dura realidad y ahí el viejo Marx estaba cierto, primero como tragedia, después como farsa, es lo que estamos viendo. Lo que acaba de nos decirnos Luis Enrique, pues muy bien hacer estado de bienestar social en Estados Unidos, pero inténtelo hacer en Perú y lo vamos a generar desabastecimiento. Lo que ya vimos en Venezuela. El derecho de bienestar social es el derecho de los ricos. Al máximo lo que nos autorizan, como decía Neil Dorix, es la gestión de la mendicidad. ¿Qué lugar tenemos en eso? ¿Qué dignidad vamos a plantear en eso? ¿Y cómo vamos a pensar eso, que es la tarea de IPECAL? ¿Qué espacios de acogimiento, de acorazonamiento, de nido, generamos para cuidar esa potencia de pensar desde ser lo que somos en perspectiva de creación en el presente? De esa nueva normalidad, que no puede ser un cagado de reglas. Y que, claro, desde cada realidad micrológica, van a definir incluso marcos de disputa de institucionalidades, si caso sea necesario. Nosotros hacemos una disputa de institucionalidad. Todos los cuatro vamos a estar corriendo ahora para entregar evaluaciones hasta el 31 para garantizar que la Secretaría de México no nos genere problemas en IPECAL y podamos seguir haciendo lo que creemos. Pero no hacemos lo que hacemos para la validación de la Secretaría de la Educación. Hacemos lo que hacemos porque creemos en lo que hacemos. Y pues se toca utilizar de la malicia y dedicar un tiempo a
a afagar la necesidad burocrática de la Secretaría de la Educación, pues lo hacemos. ¿Cómo activar esa malicia, esa malandraje? Para restablecer el sentido místico de dignidad. No sé, lo que piensan ustedes. Gracias, Joao, por aumentar la complejidad de tus preguntas y de tus cuestionamientos que siempre nos meten en problemas. Y gracias, Danielo y Andrea. Me llamaron la atención. Andrea, ¿cuál es el sentido de nuestras labores? Y también con respecto a los campos simbólicos de lo que hablaste, Danielo. Y sí, de acuerdo contigo, Joao, que dónde reside la dignidad de nuestras creencias. Y todo esto me lleva a pensar en la muerte, en nuestra propia mortalidad que hemos vivido en esta época de pandemia. Todos conocemos a alguien que ha fallecido. Y cómo estamos viviendo la muerte, cómo estamos pensando nuestra propia mortalidad. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que no nos va a tocar? Porque abres la puerta y está allá afuera, ¿sí? Así como por todo lo que se dice, cómo se está generando el virus. Entonces, esta pregunta de sentido de lo que hacemos, de qué somos, dónde está la dignidad, creo que es clave. Es clave en este momento. Yo sí creo que la mayoría de adultos nos estamos preguntando ¿y por qué hacemos lo que hacemos? O sea, hemos perdido a alguien que estamos diciendo se fue demasiado temprano. ¿Sí? Y mira lo que pasó a alguien que tenía tanto que dar y ya no está físicamente con nosotros. A la vez, hay una necesidad de agarrarse de algo. O sea, la vida nos ha puesto en la cara de la incertidumbre, de que no sabemos lo que puede pasar mañana. Y entonces, y estamos en esta lucha de que la nueva normalidad es una verdad cristalizada, intransigente, ¿no es cierto?, que se nos da y que nos da seguridad de algo, con esta normalidad que abre el movimiento y que genera vacío, y que hay un vacío de que uno no sabe esta incertidumbre y cómo se aprende a vivir en la incertidumbre hoy en día. Yo sí creo que mucho de lo que está pasando y lo que me viene también a la mente pensando en mortalidad, es lo que sucedió en Haití, ¿no? Los mercenarios que fueron a Haití. Yo sí creo que muchos por agarrarse a algo están yendo a la violencia, porque la violencia da poder, da jerarquía y pone... Entonces hay el espacio tanático, o sea, pero de eso, de lo peor es la violencia y demostrar de que uno tiene fuerza para agarrarse a algo. Una manera de generar jerarquía y que muchos estamos en desacuerdo. Algo que no es tan claro y que la gente es la inteligencia artificial, porque la tecnología en todos lados está hablando de que es el futuro, bueno, que sí abre oportunidades, ¿no es cierto? El problema está, bueno, no me presenté, disculpen por eso, pero yo soy peruano, pero vivo en San Francisco, en el centro del Silicon Valley, ¿sí? Y una de las carreras que estudié fue teología, estudios religiosos. Y las empresas como Google, Twitter, la gente que trabaja en inteligencia artificial, contrata teólogos, a gente de estudios religiosos, porque hay estas máquinas que le preguntas, hey, ponme esta canción de Los Prisioneros, por ejemplo, para decir un grupo de Chile, pero también es que hace preguntas sobre cuestiones existenciales. Y estas preguntas existenciales, por eso están contratando a pastores para dar respuestas a estas preguntas existenciales cuando le preguntas a Alexa o a Siri sobre qué hacer en un momento, tengan unas preguntas basadas en dogmas, creadas por un grupo de gente, ¿sí? Entonces, ¿qué aleja mucho de lo que tú dices de esta
reivindicación de nuestra dignidad, de un misticismo propio. Entonces, esa necesidad por agarrarse de algo, la inteligencia artificial más sofisticada nos está dando una plataforma sólida con principios seductores y reductores en relación a nuestras existencias individuales y colectivas. Entonces solamente lo quería poner así, de esa manera, porque sí es un reto de, entonces, ¿cómo hacemos eso para estar dispuestos? Ver esa dignidad que no es en la nada, pero sí reconociendo de que nos estamos, ese es un momento de que nos estamos haciendo una pregunta por nuestra propia existencia, de dónde está nuestra propia dignidad, y de repente calladamente, en que la gente no lo está haciendo abiertamente, sino calladamente, que se demuestra más en la ansiedad de regresar al trabajo, en la ansiedad de cómo relacionarse con el otro. Pero creo que está latente y de manera tácita. Antes de pasar a Silvita, es que me dejaste la pelota que no puedo dejar de comentar. Pues, porque justamente lo que tú estás diciendo es para mí la gran pelea hoy, que es que utilicen Machine Learning para las capacidades inferiores del pensamiento, hagan lo que quieran. Si es para asociar, escribir, describir, etc., mejor. La gente no le gusta hacer eso. Es fastidioso. ¿Quién es contrario de que una máquina transcriba una entrevista? Es porque nunca tuvo que transcribir una. Porque es un fastidio y no tiene sentido realmente que el ser humano, que gastemos, que incluso era el problema de la educación tradicional, solo hablaba de las capacidades inferiores del pensamiento, que son un fastidio. Y está muy bien que una máquina los haga. Ahora, las capacidades superiores del pensamiento, la interpretación, el sentido, la construcción de sentido, si dejamos que la inteligencia artificial los asuma, perdemos essa capacidade como humanos. Estamos privándonos como humanos de la capacidad de la utilización de las capacidades superiores del pensamiento. Y eso es un riesgo inminente que ya nos anunciaba Bernard Stiegler en un libro muy bueno que es Cuidando de los niños y niñas, etc. Pero que está ahí el problema. Estamos perdendo la capacidad, primero eso, de generar sentidos propios y feres propias como comunidad, pero más allá, la disputa de la energía psicológica desde la atención que propone el capitalismo de las plataformas, nos está sacando la capacidad de pensar. Del tiempo, la disputa del tiempo para detenerse, respirar y pensar. Que es algo que me dio también mucho en la pandemia y algo que me había olvidado de comentar, que es eso, como yo estoy con malas ganas con la situación de los sectores de educación formal, y una de las peleas que me parece importante darse es como, lo único que debería ser salvo de la educación tradicional es lo único que están eliminando con la educación de la pandemia, que es el intervalo. Ese momento en que paramos, jugamos, pensamos juntos, es la única cosa que foi totalmente ignorada de los procesos de educação digital durante a pandemia. E que foi o que enlouqueceu a los niños e niñas. Porque os niños e niñas estão loucos e loucas para volver a clases presenciais, para estudar matemáticas e aprender gramática, nem por um culo. Para verse e apapacharse, como dijo Daniel. E essa dimensão cada vez mais está sendo excluída
en esa fragmentación que dijo, desde la lógica de las plataformas, una plataforma como un Deus ex machina que puede responder a todo, y no lo puede. Y tenemos que rescatar justamente cuál es la última, lo innegociable, vuelvo, que no podemos dejar que una máquina lo haga. Y para mí es esa dimensión del cuidado de construcción de sentido, que eso es lo que planteamos en IPECAL, por ejemplo. Perdón. Silvita. Bueno, gracias Andrea, gracias Luis, gracias Joao, gracias Danielo por todo lo que han puesto acá sobre la mesa, por invitarnos hacia a pensarnos. Bueno, no sé si hay personas que no pertenecen al grupo de IPECAL, entonces bueno, comentar que bueno, formo parte de IPECAL y voy a estar hablando, lo que digo lo digo desde mi experiencia docente básicamente, como investigadora y como constructora de vínculos comunitarios, ¿no? Formo parte de una comunidad intencional y yo digo siempre que San Cristóbal, donde vivo actualmente desde hace ya 15 años, realmente es una incubadora de organizaciones que tienen diferentes sentidos y formas de trabajar y demás, pero que, digamos, son muchas constructoras de fuertes redes, ¿no? Entonces, digo que estamos enredados en muchísimas redes, con todo lo bueno y difícil que eso puede ser, ¿no? Y bueno, y desde ahí, mirando la complejidad del tiempo que estamos transitando, que además me parece que estamos todavía muy metidos en la pandemia, que nos cuesta poder ver todo el paisaje, si en algún momento lograremos verlo, lo dudo también, pero me parece que están ocurriendo muchas cosas en distintas escalas geográficas, espaciales, entonces que están pasando cosas muy heterogéneas y que todavía estamos muy metidos en la ola como para poder dimensionar la fuerza que puede tener cada uno de los procesos que están ocurriendo, ¿no? Entonces me parece que ahora estamos mirando más todo como un patchwork, haciendo algunas articulaciones, pero todavía nos cuesta ver cómo van a quedar dibujadas esas figuras con el paso del tiempo, ¿no? Que se van a seguir dibujando, ¿no? Entonces, tomando esta pregunta que venían haciendo al inicio, que ponía Joao, ¿qué cosas están emergiendo, digamos, en esta, que nos van a ayudar ayudar a construir otra normalidad, ¿no? Ojalá que corrido un poco de eje de la normalidad que pretende el orden dominante, ¿no? Pero bueno, eso va a depender también de la escala en la cual miremos las cosas, me parece. Entonces, me parece que mirando mis realidades así más cercanas y lo que es, cosas que están pasando en Chiapas, ¿qué procesos están ocurriendo que nos ayudan a construir algo diferente y que da, digamos, una luz distinta para esta nueva normalidad? Me parece que hay muchas pequeñas luces que van emergiendo, ¿no? Para esas construcciones otras. Unas tienen que ver con esto, fuertemente con esto que nombraba Andrea, ¿no? Con las cuestiones más sensibles. Me parece que la pandemia nos orilló a todos a tener que ir hacia adentro, a mirarnos, a tocar partes muy sensibles, dolorosas, difíciles, o luminosas también. Es decir, me parece que nos sirvió como una zambullida. Y en el trabajo que vengo haciendo con grupos, eso es algo que sale constantemente, ¿no? Sobre todo quienes son, yo trabajo con muchas compañeras que son mamás y comentaban eso, ¿no? Lo difícil que se les ha hecho la vida con los chicos en la digamos, no yendo a la escuela, en la casa y demás, y todas unas complejidades que a la vez las orillaron a tener que mirarse, a tener que plantear otro tipo de vinculaciones, otro orden dentro de las mismas familias, ¿no? Entonces me parece que, por supuesto, hay muchísima heterogeneidad en todo esto, también sabemos que se han aumentado las violencias intrafamiliares y demás,
pero digamos que a todos nos orilló a tener que replantearnos nuestros vínculos con nosotros mismos y con los otros, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una oportunidad grande que tiene que ver con la cuestión del autoconocimiento, de descubrir nuestras potencialidades, de la construcción de otro tipo de vínculos con nosotros mismos, con los otros y con el entorno. Hablando de vínculos con el entorno, también la pandemia ha puesto sobre la mesa las fuertes problemáticas ambientales por las cuales estamos transitando. Entonces también en mucha gente conocida, yo noto que hay una mayor preocupación por las cuestiones del ambiente, también por todas las publicaciones que están saliendo, por las cosas que se están viendo, es decir, hay una mayor sensibilización para mirar las problemáticas ambientales y para vernos como interrelacionados, porque algo que puso fuertemente sobre la mesa toda esta pandemia es lo interrelacionados que estamos, ¿no? Entonces ahí hay un replanteamiento en muchos ámbitos de las cuestiones productivas, de cómo estamos reproduciendo la vida, de hacia dónde queremos ir. Es decir, eso ha puesto también, digamos, otras preguntas sobre la mesa, ¿no? Entonces, también relacionado con esto, mucha gente acá en San Cristóbal ha vuelto a sembrar en sus casas, a sembrar en macetas, a sembrar en terrenos prestados, y también se han visto el desarrollo en las comunidades de estrategias de producción comunitaria, porque además también esta pandemia nos ha orillado en lo económico a buscar estrategias más colectivas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que abriendo también todo un replanteamiento con respecto a esto que planteaba recién, que es la interdependencia, que también está totalmente relacionado con la construcción de comunidad, con el sentirnos vinculados en distintas escalas de tiempo y espacio a otros seres humanos, y eso abre muchas posibilidades de construcción también, ¿no? Tiene que ver también esto con lo que nombraban también hace un rato, con percibirnos como parte de algo más grande que nos despierta ahí también esta dimensión espiritual, ¿no? Una necesidad de ese sentido y pertenencia a algo más grande. Y también el fuerte contacto con la muerte que hemos estado teniendo todos, porque todos hemos tenido pérdidas más cercanas, o no, pero todos hemos experimentado la pérdida de seres queridos, y nos ha llevado a tener un mayor contacto con la muerte, que es algo central para los seres humanos. El saber la finitud de la vida, el saber que todos vamos hacia ahí, que esto en algún momento se va a terminar, y que en nuestra cultura occidental la muerte está totalmente negada o fuertemente negada. Entonces, en vez de que la pandemia también nos ha puesto en un fuerte contacto con la muerte, que nos ayuda a dimensionar la vida de otra manera, a valorarla más inclusive, ¿no? Y nos pone en contacto con la incertidumbre, porque en realidad siempre estamos en contacto con la certidumbre, porque nunca sabemos cuándo nos vamos a morir, ninguno de nosotros, pero tenemos una certidumbre supuesta, que esta pandemia nos ha mostrado fuertemente que no es así, ¿no? Que la incertidumbre es parte de la vida, lo cual pone sobre el tapete una de las grandes certezas de este pensamiento de la modernidad, que tiene que ver con la certidumbre acerca de todo, y nos pone en un lugar de inseguridad y de falta de certezas, y de, bueno, vamos a ver cómo hacemos en lo cotidiano para sobrevivir, cómo hacemos en lo cotidiano para gestionar las relaciones familiares, cómo hacemos con todo esto que está pasando ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todas estas son puertas de posibilidades que se van abriendo para construir algo distinto, ahora, porque decimos cuando pase la pandemia, yo no sé si o sea, ¿cómo va a pasar esto? El virus está y no sabemos muy bien para dónde va a pasar, o sea, ¿qué va a pasar? Entonces nos estamos construyendo en esta incertidumbre y deseando que vuelva
digamos, los encuentros más presenciales, que por lo menos acá en San Cristóbal cada vez son más, y lo que noto en esos encuentros presenciales es que toda la gente está sumamente agradecida del poder encontrarnos. No sé cuánto nos durará esto, ¿no? La alegría de encontrarnos otra vez presencialmente. No sé si cuando vuelva a ser lo cotidiano, vamos a seguir conservando esa alegría de encontrarnos personalmente, pero ojalá sea. Entonces, bueno, estas son un poco las puntas, digamos, los caminos de posibles construcciones de algo diferente que a mí bueno, estoy viendo que están ocurriendo tanto aquí como en otros lugares, ¿no? Que se nos están abriendo como humanidad y como posibilidades. Después, por supuesto, hay todo un orden dominante impuesto que sí, que dificulta la construcción de algo distinto, por supuesto, ¿no? Pero las grietas están abiertas y desde esas pequeñas grietas de lo micrológico sabemos que se pueden construir cambios muy profundos, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso era lo que quería compartir, que me había quedado resonando con todo lo que había escuchado hasta recién. Muchas gracias, Silvita. ¿Qué están pensando Andreita y Daniela? Bueno, mira, Vale. adelante, Andrea, adelante. Sí, no, es algo súper chiquito y que está asociado con esto de tener la muerte como tan cerquita, ¿no? Sentirla tan cerquita. Y yo creo que es justo lo que quizás nos convoca a todos, ¿sí? En términos de campo emocional, a toda la humanidad. Y es lo que nos ha llevado a repensar qué es esto de vivir, ¿no? ¿Qué es esto de vivir dignamente y que podría estar muy en oposición a sobrevivir? Sin embargo, yo pondría bajo sospecha algo que traía Luigi y un poco Silvita, y es que todos queremos volver a encontrarnos con los otros, queremos volver a ir a nuestros trabajos presencialmente, queremos que los chicos vuelvan al jardín o al colegio, o ellos sienten que quieren volver. Yo creería que no es tan así. Y creería que no solo está asociado al miedo a que nos podamos contagiar, sino que también posiblemente está asociado a que algo encontramos en nuestras casas. O sea, yo sí he escuchado mucha gente que no quiere volver y que no está asociado con el miedo a contagiarse, sino que, por ejemplo, yo no quisiera volver a estar 8 horas fuera de mi casa porque encontré un sentido al estar con mis hijos, o sea, los extrañaría, o sea, hay algo que aprendimos ahí, y algo que reconocimos y hay unos sentidos y significados que se reconfiguraron en eso que nosotros llamamos como aislamiento. Y esto también asociado a la muerte no solamente está articulado con esto de que, bueno, perdimos vidas cercanas o vidas como lo individual, sino que también nos ha hecho repensar qué implicaría que la vida humana se perdiera, ¿sí? Ya no existiéramos como humanidad. Y lo traigo a colación porque el año pasado, sino que lo siento como flashback. El año pasado, mi hijo que tiene 7 años me decía desde su inocencia, pero pues me sorprendió, decía como, bueno, mamá, si se acaba la humanidad, lo agradecería al planeta, porque nosotros le hacemos mucho daño al planeta. Y yo, bueno, o sea, me hizo reflexionar mucho esto que trae mi hijo. Entonces, yo creería que no es aprender a vivir en medio de la pandemia, o sea, con esto de aprender a soportarla o aprenderla a verla como una carga o aprender a llevarlas a cuestas, pues a la espalda con este dolor que posiblemente pueda dar, sino más bien potenciar todos esos aprendizajes y todos esos reconocimientos con nosotros y con los otros en estas nuevas redes que hemos reconfigurado en medio de la pandemia y que posiblemente esto va para largo, o sea, pensarnos que el otro año todo esto va a acabar sería volver a caer en la misma ilusión del año pasado, donde
anhelábamos la Navidad porque creíamos que después ya todo iba a cesar. Entonces, eso es como lo chiquito que quería compartir. Ok, gracias Andrea y gracias a Silvita, Luis, Joao, por todas estas como provocaciones, ¿no? A veces de pronto pienso que todo está demasiado complejo porque está demasiado fácil, ¿no? Y en ese sentido, me parece que una de las necesidades es aprender a jugar con el lenguaje del poder, ¿no? O sea, eso es muy importante porque ahora con todo esto de la pandemia, pues evidentemente hay todo un nuevo lenguaje en el que se nos está reinventando, ¿no? Pero en este juego de lenguaje, cómo hacerlo con conciencia, es decir, aprender a dialogar, a convivir con la muerte como posibilidad, es sumamente importante, ¿no? Por otro lado, eh, en este reencuentro, perdón, en este diálogo con la muerte, cómo vamos haciendo posible nuestros reencuentros con nosotros mismos, como decía Silvia hace un momento, cómo vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo, de todo lo que me implica desde el cabello hasta la uña del pie, ¿no? Tomar conciencia de tal manera que esto me permita hacerme sentirme, o sea, permitirme sentir digno en este espacio, en este lugar en el que estoy habitando, en el que estoy existiendo, en ese espacio vital. Por eso hace un momentito decía, ¿no? El poder del detenerse a contemplar ese momento donde se nos está sucediendo la vida, darle lugar a nuestras rabias, darle lugar, no sacarlas, darles dignidad, porque al final de cuentas, en ese acto como que vamos también nosotros dignificando la existencia, es decir, nuestra digna rabia, nuestra digna rebeldía. Por eso cerraba hace un momento con esa lectura de ese texto que me pareció muy importante, pero que tiene todo un contexto histórico, ¿no? De cómo se reinventan las estrategias del despojo, dignificar la rabia, la rebeldía como una acción ético, política, ¿verdad? Dentro de estas posibilidades de la nueva, de la vida, más que de la nueva, de la vida en el que nosotros como hombres y mujeres vayamos apareciendo, emergiendo desde nuestras memorias milenarias, el que nos permitamos entonces eh, seguir o reaprendernos a dialogar con nuestros contextos, con nuestros entornos, cómo recuperar entonces esta memoria que nos haga tomar mayor conciencia de los lugares en donde anida nuestra palabra, de los lugares en donde anida nuestros ombligos. Y esos lugares, en principio de cuentas, está pues en estos lenguajes simbólicos que nos conectan los unos con los otros, pero también nos conectan con los espacios naturales. Una de las cosas importantes es en este detenimiento para contemplar, aprender a contemplarnos a nosotros mismos. Siento pues que esta necesidad de aprender y reaprender a contemplarnos es como una posibilidad en donde vayamos avistando eh, lo diferente desde lo más diferente. Y me llama la atención lo que ha comentado Andrea y lo que se ha dicho ahora. Mi niña no va a la escuela, pero de pronto ella me decía también el otro día que tiene el deseo de ir a la escuela porque quiere conocer también otros niños, quiere jugar con ellos, no tanto porque tenga deseos de aprender matemáticas o porque quiera leer, pero creo que quiere también aprender a jugar con ese lenguaje que se va configurando desde las dignas
inocencias. Es por eso que decía hace un principio, la anormalidad debería ser una exigencia máxima de esta normalidad. Eso que querría apuntar en este momento. Solo quería hablar algo muy breve que me instigaron, porque me gustó mucho lo que dijo Andrea, porque es eso, ¿no? Pensando en el propio IPECAL, que era una pelea que tuve varias veces con la cuestión de la educación digital, y es como la mayoría de las personas en IPECAL no nos conocemos analógicamente, en carne y hueso, para decir así. Y hemos sido capaces de construir vínculos profundos y mucho más significativos, muchas veces, que con personas que están a nuestro lado de carne y hueso. Con personas de IPECAL he aprendido a amar profundamente. Lo que eso dice de esa cuestión, de la anormalidad que nos está trayendo Daniel. Porque creo que esa dimensión de la muerte, no sé, yo soy de una tradición que es menos preocupada con la muerte porque a los muertos les encantamos para volver a la vida, así que, pero creo que esa radicalidad de la invención del presente que nos está invitando Andrea y Danielo y Luis y Silvia es lo lindo de esa apuesta, que es, no es un deber ser. La dignidad se puede construir hoy, la mística se puede construir hoy. Y lo que aprendemos desde ese caminar hoy reconfigura una normalidad para cuestionar lo que está siendo visto como normal. Lo que está diciendo Andrea, bueno, que era un poco, por ejemplo, yo me acuerdo que David Harvey decía una vez como, los sindicatos en Estados Unidos hablan tanto de la cuestión de la empleabilidad y cosas y tal, pero ¿ya se preguntaron si esos trabajadores gustan del trabajo? Y es una cosa, es una pregunta tonta que por las diosas, la pandemia nos ha permitido tener algunos y algunas. Y evidenciar la tragedia de muchas enfermedades, de muchas lógicas de trabajo, pensando que el trabajo dignifica y vemos la exposición, principalmente de los trabajadores y trabajadoras informales, para tener un sueldo de mierda que talvez no hiciera falta. Tener que pasar por esos trabajos y talvez la lógica misma de lo que llamamos de trabajo hoy no sea más necesaria. Anormalidades que tendremos que pensar, como nos invita Daniela. Y en clave de la muerte, solo, y para mí yo ya dejo de echar carreta yo y dejo para los que demás también quieren cerrar. Pues me hizo acordar mucho, porque esa cuestión de la presencia de la muerte como parte de la vida, aprendí mucho de eso con los guerrilleros y guerrilleras, porque, bueno, la dimensión de la muerte en Colombia es como, yo jodía, cuando empezó la pandemia, después percibí que era un mal chiste para el momento y preferí, ahora creo que puedo volver a hacerlo. Es como, para quien ya actuó políticamente en Colombia, el riesgo de muerte de la pandemia no es tampoco 15%, es un número bajito, pues, en comparación al percentual de riesgo de muerte por actuar políticamente en Colombia. Así que realmente, y con ellos aprendí mucho de esa cuestión de la convivencia con la muerte, y Jaime Bateman tiene una frase que me marcó tanto, que marque parte de ella en mi piel, ¿no? Que es, hay que bailar, hermano, hay que bailar. Hay que bailar y hay que cantar a la vida, y no solo a la muerte, ni cantar a las derrotas. Hay que cantar a la vida, porque si se vive en función de la muerte, uno ya está muerto. Las personas que viven solo de los recuerdos están muertas. El recuerdo sin porvenir lo único que trae es tristeza, y la tristeza no genera lucha nunca, nunca.
como afirmar a alegria em lo possível, como afirmar o amor em lo possível, como não sofrer desde a tristeza de não estar juntos de carne em hueso, pero viví, por ejemplo, la plenitud de la capacidad del amor en lo que existe ahora, en lo que somos capaces de hacer ahora. Estoy muy de acuerdo con lo que dijeron los compañeros y compañeras en eso, que es, creo que una de las grandes ilusiones que tenemos que romper es, la nueva normalidad está siendo. Y ese está siendo, ¿cómo vamos a ser radicales con lo que estamos aprendiendo con ese estar siendo? Bueno, paso la palabra para quien más quiera hablar. Y si les parece, ya irnos cerrando, porque creo que Luis Enrique tiene que irse pronto. Y yo tengo que salir ya un par de minutos. Y a manera de cierre, con lo que escuché de Daniel, lo que trajo la contemplación, ¿no es cierto? Y también lo de Silvia y Andrea. Bueno, y Andrea, tú traes que hay algo que aprendimos en estar en casa y que sí es muy importante, de todas maneras. De todas maneras. Lo que sí sé es que no hay claridades, que estamos llenos de juicios, ¿no es cierto? Que estamos muy acostumbrados a hacer juicios. Lo que sí creo es que el cuerpo, nuestros instintos, sí nos están guiando a algún lado. ¿Ok? La cuestión es cómo le hacemos caso a eso, a lo instintual, a manera de construcción de proyectos de vida, construcción de comunidad y cómo le prestamos atención a eso. ¿Sí? Entonces, así quiero cerrar, solamente con esa pregunta. Si bien no hay nada, no hay una claridad fija, ¿cómo nos removemos de estos juicios de valor que estamos haciendo para sostenernos de algo, de una jerarquía, pero empezamos a escuchar a nuestros propios instintos, constructores, para vernos como sujetos de deseo en la construcción de un mundo y una vida mejor para todos, y cómo le hacemos caso, cómo nos permitimos esos pasajes para crear un misticismo, ¿sí? Un misticismo que pertenezca a nosotros y que nos sintamos al centro dignamente de esa creación. Gracias. Bueno, yo puedo Siga, Andrea. Yo puedo también como ir cerrando, pues primero agradeciendo este espacio y yo me voy también con esto que venimos compartiendo, y es que a raíz del miedo que todos en algún momento sentimos en esta pandemia, y que en la medida que fue transcurriendo el tiempo se fue cesando, es también como un llamado a reconocer cómo el campo emocional puede redireccionar otros caminos, ¿no? Porque fue este miedo el que nos hizo sentir como en un no control, nos descontrolamos porque veníamos como maquinitas, y que nos puso en un escenario de incertidumbre, y que nos obligó entonces a retomar el control desde múltiples formas, de maneras más alternativas, quizás creativas también. Y también me voy pensando en esto que comparte Danielo, y que lo podría decir como que la salida de esta pandemia es emprender un viaje hacia adentro. Y ya, muchas gracias. En esa misma textura, agradecer el espacio. Ahora, como encontrándonos a través de la palabra corazonada, tejernos desde las múltiples geografías, y en estas múltiples geografías vamos encontrando múltiples posibilidades,
nos encontramos soñadores, rebeldes, pero una rebeldía que nos permita escuchar, poner en activo nuestra escucha misma de nuestros cuerpos que nos están reclamando y como decía Luis, tal vez nos vayan dando sentidos para ponernos en relación con nuestros espacios, ¿no? Yo siento que en este tiempo nuestras subjetividades se van hermanando en la medida en que vayamos dándole lugar eh, profundo, profundo a todas nuestras emociones, haciéndolas conciencias para que aprendámonos a resonarnos con nuestros contextos. Muy agradecido, realmente muy agradecido de poder compartir algunas palabras y sobre todo escucharnos no solo un nos de manera gramatical, sino más bien un nos en toda su extensión social, pues. Abrazos. Silvita, ¿también quieres cerrar? Sí, bueno, agradeciendo el espacio, la posibilidad que tenemos de escucharnos, de encontrarnos, bueno, gracias a estas plataformas, ¿no? Y también comparto esto que planteaba Joao, ¿no? y Luis, la posibilidad que nos abre estas plataformas para encontrarnos con gente con la cual nos sentimos en sintonía y desarrollar sentimientos muy profundos aunque no nos conozcamos de carne y hueso, ¿no? Entonces, es otra de las posibilidades que va abriendo fuertemente también en este momento. Y creo que, bueno, y algo con lo cual yo sigo trabajando mucho y creo que es un desafío que tenemos en este momento, es la cuestión de integrar en ese tejido de lo común a todo lo que es no humano, ¿no? Creo que es el gran desafío que tenemos en este momento. Yo confío fuertemente en la humanidad, en nuestra capacidad bondadosa que tenemos los seres humanos todos, más allá de las cosas que hagamos a veces, y creo que podríamos ir evolucionando hacia un lugar muy interesante. La cuestión, creo que en estos momentos son los límites ambientales que estamos teniendo, ¿no? Cuando vemos, pues, que estamos yendo como a una catástrofe ecológica, no sé qué mundo le estamos dejando a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces yo creo que algo que se nos hace así muy urgente, es el incorporar en ese pensamiento que tenemos del tejer comunidad, que en esa comunidad también está todo el mundo no humano del cual somos parte, porque estamos formados por agua, por aire y demás, ¿no? Por microbiota. Entonces creo que es uno de los grandes desafíos, así yo diría que el más fuerte que tenemos en estos momentos, para poder seguir existiendo como especie, ¿no? Eso que decía el hijito de Andrea, ¿no? Que por ahí, hasta si desaparecemos, le hacemos un favor al resto del planeta, ¿no? Entonces, bueno, cerrar con eso, con el deseo de que nos vayamos percibiendo cada vez más como comunidad integralmente. Bueno, y antes de despedirnos, solo dos. Pues el congreso de la CLAIP estará ocurriendo a partir, si no me engano, del miércoles que viene. Para quien tenga interés, toda la participación es gratuita. Allá va a estar también mucha gente hablando de muchas cosas. Entonces, ahí les invitamos que participen. Y en términos de IPECAL, ya que Daniel habló del apapacho, ya tenemos una fecha, vamos a ver si la incertidumbre nos permite, pero en principio vamos a apostar por eso, y si sale mal, pues sale mal y no hay lío. De los octubres latinoamericanos, que justamente la lógica que estamos proponiendo es esa invitación al abrazo, ¿no? Del 25 al 30 de octubre. Entonces, esperamos cruzarnos en alguna cosa. Si no nos cruzamos, también está bien.
Y nos vemos entonces. Un gran abrazo y abrazo a todos, todas. Chaucito. Luego. Gracias, chao. Chao. Chaucito. Chao. ¿Ya cortaste la transmisión?